Un saludo a las personas que están viendo este video. Mi nombre es Ángel Palencia y yo les voy a hablar sobre el tema de las enfermedades. También les voy a hablar sobre las clasificaciones, un poquito sobre ellas, la lectura del síntoma y la hermenéutica del síntoma. Para iniciar, tenemos que saber que las enfermedades son modos incorrectos de vivir la vida que no va dirigido hacia la plenitud. Y las enfermitas son los caminos que nosotros tomamos que no nos llevan a la plenitud. Por así decirlo, que las enfermedades son como la carretera y las enfermitas son las calles adversas que nosotros vamos tomando para ir a esa carretera, que va en contrario a lo que nosotros deberíamos de estar yendo, que en este caso es la plenitud. Algo así un poquito como lo manejaba Carl Rogers, era que, bueno, lo que Carl Rogers decía era que nosotros somos organismos que estamos en un cambio constante, en un proceso de actualización y que este proceso está dirigido hacia volvernos plenitud, hacia volvernos plenos, no tanto como que es un camino al que tenemos que llegar, sino que nosotros debemos de ser plenos y que en nuestra esencia exista esta plenitud. Para evitar un poquito las confusiones, las enfermedades, bueno, este tema no hace referencia a que todos debemos de seguir un cierto estilo de vida, que nosotros tenemos, no sé, un ejemplo como se viene manejando en el mundo occidental, que es el que nosotros vivimos, un poquito más en el lado de Estados Unidos, es que, por ejemplo, nosotros deberíamos de ser personas exitosas, deberíamos de estar casados a cierta edad, deberíamos de tener hijos a cierta edad, deberíamos de tener una pareja del sexo opuesto, deberíamos de estar dirigidos hacia la familia, que es lo primordial. Y no que todas estas cosas estén mal, sino que se está vendiendo este estilo de vida que no a todos les resulta lo más cómodo, que algunos quieren dirigirse hacia otras cosas. También es importante recalcar que en cualquiera de estos caminos que nosotros queramos tomar, siempre estamos dirigidos hacia la plenitud o debemos de estar dirigidos hacia esta plenitud para nosotros volvernos plenitud. Las enfermedades son como una forma despersonalizante de vivir la vida, cuando nosotros de cierta manera, fracturamos en ciertos segmentos de nosotros mismos y no podemos vivirla así como tal, en una plenitud. También este tema habla mucho sobre las posibilidades que nosotros tenemos como seres humanos, que todos compartimos las mismas capacidades, compartimos las mismas posibilidades y también compartimos de cierta manera un sentido equitativo sobre la vida. Cuando nosotros no realizamos o no ejercemos estas posibilidades o características que nosotros como seres humanos tenemos, nos llegamos a enfermar. Ahí es cuando existen las enfermedades. Un ejemplo sería cuando un jugador de fútbol se lesiona una pierna, lleva un proceso de sanación. Pero en este proceso llega un punto en el que, obviamente, como está lastimado, no puede moverse, no puede ejercitar sus piernas como antes lo solía hacer. Así que se empieza de cierta manera a retrasar el proceso que ya lleva como jugador, con sus capacidades físicas ya a cierto nivel. Empieza a haber un retroceso y si no se llega a usar, se llega a enfermar. Y cuando quiere empezar volver a llegar a lo que era, le cuesta un poco de trabajo porque ese músculo ya no se está usando tanto. Es algo así lo que pasa un poco con las enfermedades. Cuando nosotros de cierta manera vamos hacia cierto camino y dejamos de seguirlo por ya sea temas propios o ajenos a nuestra persona, se comienza a enfermar. Ahora, si nosotros nunca llegamos a ejercer nuestro camino hacia la plenitud, realmente nos enfermamos, porque nunca llegamos a usar esas capacidades y se llegan a atrofiar y va a ser más difícil que nosotros podamos llegar hacia esa plenitud que así estuviéramos de poco en poco ejerciendo estas posibilidades que nosotros tenemos. Las enfermedades también puede ser de cierta manera un modo engañoso de vivir la vida con nosotros pensando que estamos dirigidos hacia la plenitud. También las enfermedades consisten en que nosotros, como estamos dirigidos hacia la plenitud y de cierta manera estamos destinados hacia la plenitud, cuando dirigimos estas capacidades hacia nosotros mismos únicamente, olvidando a los otros, o viceversa, dirigiendo estas capacidades únicamente hacia el otro y no a nosotros, es cuando se llegan a desarrollar las enfermedades, porque es un modo de vida que no está dirigido de cierta manera a la plenitud integral de la persona, que es tanto mi persona como las personas que me rodean, porque las personas son quienes me hacen. Ahora sí, tomando un poco el tema de Carlos Díaz que manejaba sobre su libro Tu rostro me duele, luego existes para mí, que las otras personas realmente nos forjan y nosotros forjamos a las otras personas, porque es esta conexión que hay entre nosotros y esta donación que hay de una persona hacia la otra que le entrega ya sea una actitud, ya sea un sentimiento o una vivencia,
hace que nosotros seamos nosotros mismos. También tenemos que tomar en cuenta que las enfermedades no son enfermedades biológicas o son psicopatologías, sino más bien es una enfermedad o un desgaste de la persona. Aquí hablamos de la persona como un ente que va estructurando todas estas actitudes que nosotros tenemos, todas estas particularidades que nosotros tenemos y también la parte biológica y psicológica que como humanos nos forma. Es toda esta integridad lo que vuelve a la persona. También aparte de tener un sentido sobre la existencia, sobre la mortalidad que nosotros tenemos, no considerarnos dioses y que posiblemente no exista un mundo fuera del que nosotros estamos viviendo. También tomando en cuenta que la realidad no es 100% lo que dicta la ciencia, porque como ya hemos visto en clase, realmente la ciencia está estipulada por un grupo de hombres, de personas, que ellos deciden qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo verdadero, qué es lo falso, qué es lo sano o qué es lo enfermo. Esto dirigido por sus intereses personales, ya sea por algún aspecto moral que ellos consideren, ya sea por un aspecto económico que ellos quieran obtener o por un sentido de poder que quieren tener sobre las otras personas. La vida de enfermedad es aquella donde la persona se estanca en sí mismo, donde solamente puede ver hacia adentro y no puede ver hacia los demás, que son las personas que de cierta manera también lo constituyen. No se permite sentirse y vivirse único como persona, si no se llega a sentir fracturado o se llega hasta vivir como un objeto. También es importante un poco distinguir sobre la clasificación que hay sobre las enfermedades que nosotros como seres humanos llegamos a padecer en todos nuestros aspectos, ya sea biológico, psicológico o el personal, como ya les mencioné anteriormente, que es nuestra totalidad de ser humano. Se maneja una cierta clasificación sobre las alteraciones que nosotros como personas podemos llegar a vivir. Estas son basadas en su origen y en la forma en la que se manifiestan. Por ejemplo, pueden ser de origen biológico, psicológico o personal y pueden ser manifestadas en el modo biológico, psicológico y también de la persona. Ahora sí que estas se van entrelazando unas con otras y llegan a formar estas alteraciones que ya se estaban manejando. De las primeras alteraciones que se manejan son las enfermedades somatógenas y fenosomáticas. Estas enfermedades tienen un origen biológico y también tienen una forma de expresarse en lo biológico, o sea, son enfermedades corporales que se manifiestan a través del cuerpo. Una de ellas podría ser la gangrena o la diabetes, que realmente no vienen por componentes exteriores, sino serían componentes biológicos que podrían ser incluso genéticos. También es importante recalcar que toda enfermedad biológica tiene un componente psíquico y un componente personal muy profundo. Algo de lo que decía Jasper era, se los voy a leer textualmente porque me parece importante rescatarlo. Dice, todo el cuerpo puede ser aprendido como un órgano del alma. Ni siquiera las enfermedades orgánicas son independientes de la psique en su desarrollo. El alma busca para su influencia patológica en el cuerpo caminos abiertos. Esto quiere decir que a pesar de que sea una enfermedad biológica, existen ciertos componentes de la persona, de la psique de la persona, que pueden ya sea agravar la situación biológica que se está viviendo o puede inclusive mejorarla, o sea, llevándolo a la sanación. El segundo tipo de alteraciones que se maneja son las enfermedades somatógenas y fenopsíquicas. Esto quiere decir que son enfermedades biológicas pero se manifiestan en una forma psíquica, o sea, de la psique de la persona, de la psicología de la persona. Un ejemplo de esto sería la depresión somatógena. Este tipo de depresión está causado por componentes biológicos, ya sea en las neuronas o inclusive puede ser en la tiroides, que cambia el estado de ánimo de la persona, en este caso lo dirige hacia la depresión. Otro tipo de alteraciones que se manejan son los desórdenes psicógenos y fenosomáticos. Esto quiere decir que tienen un origen en la psique de la persona, pero se manifiestan de forma biológica, o sea, corpórea. Un ejemplo de este tipo de enfermedades son aquellas que no tienen una explicación médica, pero sí tienen una explicación psicológica. Por ejemplo, la catatonia, la catalepsia, la inmovilidad apática o ciertas afasias que realmente no tienen un componente biológico, pero al ser psicológicos se manifiestan a través del cuerpo. La alteración número 4 que se maneja en este tema son los desórdenes psicógenos y fenopsíquicos. Estos desórdenes tienen un origen psíquico y se manifiestan a través de la psique de la persona. Algunos ejemplos de estas alteraciones pueden ser los estados obsesivos compulsivos, sino que tienen su origen en la psique de la persona y que se manifiestan a través de la psique, de sus conductas, de la forma en cómo hablan, de cómo se expresan, de qué es lo que ven o qué es lo que ellos perciben que ven. También algunos de estos desórdenes pueden tener su origen en problemas cotidianos que vive la persona, ya si esta persona es una persona neurótica, o pueden ser tal vez a través por ciertos traumas, ciertas experiencias traumáticas o situaciones que hacen que la persona llegue a un punto de quiebre y empiecen a generar ciertos síntomas para poder protegerse, como ya hemos visto en la clase de psicopatología.
Luego siguen las enfermedades prosopogénicas y fenosomáticas. Lo prosopogénico se refiere a todo lo que es de la persona y, como ya hablamos anteriormente, es un poco sobre cómo es la persona en su totalidad, en su integridad y cómo está destinado hacia la plenitud. En este caso, estos desórdenes son cuando la persona no está dispuesta a tomar ciertos caminos, o más bien no se atreve a tomar ciertos caminos, no se atreve a solucionar ciertos problemas o afrontarse a ellos, llegan a causar problemas fenosomáticos. Esto quiere decir que son problemas que se manifiestan a través del cuerpo. Algunas de estas alteraciones pueden manifestarse como herpes labial, el asma o dolor de articulaciones. Luego siguen las enfermedades prosopogénicas y fenopsíquicas. Esto quiere decir que tienen su origen en la forma en la que está viviendo la vida esta persona, y como no lo puede hacer realmente hacia la plenitud, empieza a manifestarse estas alteraciones a través de la psique de la persona, con ciertas actitudes, ciertas características, ciertas formas de expresarse y de sentir. Algunas causas de este cierto tipo de enfermedades pueden ser porque la persona se deja a un lado y se comienza a ver como una máquina. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una maquila y comienzo a tomar la maquila o mi trabajo en la maquila como la integridad de mi persona, como que yo solamente estoy dirigido a trabajar en esa maquila y formar parte de ese trabajo y no hay más de eso de mí, es cuando empiezan a ver estas depresiones, estas ansiedades, estas manifestaciones psíquicas. Otras cosas también pueden ser que estamos poniendo nuestros valores éticos a un lado por ciertas actividades que nosotros tenemos que realizar, como podría ser la escuela, el trabajo, aspectos familiares, y que nosotros no estamos conformes con nosotros mismos y en lo que nosotros realmente creemos. Por último están las enfermedades prosopogénicas asintomáticas. Esto quiere decir que sí hay un cierto tipo de desorden, de alteración, y que la persona no está llevando su vida de forma adecuada, pero no se presentan síntomas, o sea, es asintomático, es carencia de síntomas. Se podría decir que estas personas viven de cierta manera con una calidad de equilibrio, que no empiezan a manifestar enfermedades a través de lo psíquico, de lo físico o de la persona como tal, sino que ellos se encuentran bien en su vida. Algunos de estos ejemplos podrían ser algunos asesinos, personas que trabajan en el narcotráfico, personas que se las pasan abusando de otras personas, ya sean en términos emocionales, físicos o sexuales, y que realmente no presentan ningún problema en sus vidas como tal. ¿A qué me refiero con esto? Es que no presentan ninguna sintomatología, que no presentan ningún síntoma y pareciera que ellos se encuentran totalmente bien. También otro caso podría ser de los psicópatas, que carecen de cierta empatía, que pueden vivir su vida de manera normal, pero realmente ellos van haciendo daño a otras personas, no piensan en los demás, no tienen un sentido de integración hacia la sociedad, sino que ellos son antisociales, que no forman parte de la sociedad, que ellos van en contra de la sociedad. También hay personas que su vida está destinada hacia la codicia, hacia querer, podría ser bienes económicos, un sentido de poder o un sentido de poder sobre ciertas personas en específico. Podría ser su familia, su pareja, sus amistades, sus compañeros de trabajo. Y estas personas realmente, como van dirigidas hacia la codicia, lo único que los llena es conseguir estas metas que ellos tienen. Y al conseguirlas realmente ellos se sienten a gusto, se sienten plenos, cuando realmente no es así, porque no están viviendo su vida de una manera hacia la plenitud, sino que están ensimismados en ellos mismos y que no piensan en los demás y que ven a los demás como objetos y no como personas. También tenemos que tomar en cuenta que las enfermedades no necesariamente tienen que ser algo 100% negativo, sino que de ellas podemos aprender que no estamos viviendo nuestra vida de manera correcta a través de ciertos síntomas, y podemos estructurar nuestra vida para ir hacia la plenitud, o sea, corregirnos, empezar a analizar nuestras vidas, nuestras prioridades, cómo nos manejamos hacia los demás y cómo nos manejamos hacia con nosotros mismos. Así como las enfermedades biológicas o psicológicas presentan síntomas, que estos son el llamado de auxilio que pide el cuerpo o la psique o inclusive la persona. Por esto nosotros podemos tomarlo como una oportunidad de cambio, una oportunidad para cambiar nuestras vidas y hacernos mejores personas. Ahora les voy a hablar sobre las causas de las enfermedades. Las que les voy a mencionar solamente son 5, pero son las que más se llegan a presentar en las personas. La primera es la actualización parcial de las capacidades de las personas. Esto quiere decir, por ejemplo, que nosotros estamos compuestos de inteligencia, emociones y la corporeidad. Cuando nosotros estamos desarrollando solo uno de estos elementos, nos comenzamos a disgregar y no nos volvemos esta unificación que deberíamos de hacer de una persona, que estos 3 elementos deberían estar en el mismo nivel y deberían de estarse trabajando en conjunto, no uno sobre el otro.
Por ejemplo, yo puedo ser una persona que solo le importa el físico, solamente quiero hacer ejercicio o maquillarme o arreglarme el pelo o verme lo más presentable posible hacia las otras personas e inclusive hacia mí mismo, pero estoy dejando de lado mi inteligencia emocional y mi inteligencia. No quiero ir a terapia, no quiero aprender nuevas capacidades, no quiero aprender nuevos temas, no quiero desarrollarme como persona, no me interesa saber de otras personas, solamente me fijo en lo que soy yo en la manera exterior. Por otro lado, yo podría ser una persona muy inteligente, que mi propósito principal es educarme más, aprender más y saber más del mundo, de mí y de las personas que hay a mi alrededor, pero realmente no conecto con las otras personas ni conecto con lo que hay dentro de mí. Tampoco me importa mi físico, puedo estar todo desaliñado, puedo estar enfermo inclusive y no importarme porque solamente quiero el crecimiento de la inteligencia. O por otra parte, puedo ser una persona equilibrada emocionalmente, me intereso sobre los demás, me intereso en mí mismo, quiero conocerme a mí, quiero conocer a los demás, quiero vivir de manera plena con otros, pero realmente no estoy preocupándome por mi físico. Igual podría yo estar enfermo, podría estar todo desaliñado. También puedo optar por no educarme, por no conocer realmente algunos hechos, cómo es la vida, cómo son las personas de allá afuera, los diferentes tipos de personas, si no, solamente me estoy relacionando con ellos en el ámbito emocional. Como mencioné al principio del video, es importante que nosotros podamos desarrollar todas nuestras capacidades. En este caso, estos tres elementos que nos componen como persona. El elemento de la inteligencia, el elemento emocional y el elemento de la corporeidad, que es nuestro cuerpo y cómo está cuidado y cómo estamos cuidando de él. Y si nosotros empezamos a hacer que crezcan unos sobre otros, nos empezamos a desintegrar como personas y no hay esta unidad. Luego está la pérdida de sentido personal. Ahora ya no estamos hablando de que yo desintegro mi persona, sino que realmente yo estoy perdido, yo no me encuentro y yo solamente me vivo como el papá de alguien. Y realmente esto distorsiona mi realidad, distorsiona lo que realmente son las cosas, bueno, en una percepción comunitaria, porque ya sabemos que realmente lo que es realidad puede no ser real. Se podría decir que es un desapego de la persona, que nosotros perdemos el sentido de que nosotros somos alguien y no algo. Existe un desapego de la realidad. También existe una pérdida de los otros, de que los otros realmente no son otros y no son cosas. También existe una pérdida de los otros, que los otros nos ayudan a cobrar sentido y que nos dan un sentido también a nosotros. Eso también nosotros lo llegamos a perder y como lo comenzamos a distorsionar. El número 3 es la pérdida de la dimensión comunitaria. Esto retomándolo con el ejemplo anterior, es que nosotros ya no nos sentimos parte de la comunidad, ya no nos sentimos parte de los otros ya no nos dan sentido porque nosotros nos alejamos de ellos, no nos interesan lo que dicen los otros, no nos interesan lo que piensan los otros, no nos interesan ni siquiera los otros como personas, sino los vemos como parte de engranajes para nuestro propio juego, para nuestro propio placer o para obtener ciertos beneficios que queramos obtener sobre ellos. Y esto hace que nosotros ya no nos vivamos en un mundo de personas, sino nos vivimos en un mundo institucional, en un mundo económico, en un mundo donde ya no hay otros, sino solamente hay cosas y que las personas realmente no las valoramos. Esto hace que no podamos nosotros tener un encuentro con otra persona, sino que simplemente está ahí y ya, pero no le tomamos el sentido, no le tomamos este aprecio o no nos tomamos nuestros sentidos a nosotros mismos a través de los otros, sino que simplemente nosotros nos vivimos ensimismados. La siguiente causa de enfermedad es la ruptura del contacto con lo real. Se puede dar una atomización de la persona, esto quiere decir una fragmentación, donde nosotros nos separamos de la realidad y nos volvemos de cierta manera mecánicos, donde ya no podemos vivirnos con nosotros mismos, tomar nuestras propias responsabilidades, tomar nuestras actitudes y forjarlas hacia algo mejor, sino que vivimos de manera automática y que no estamos conscientes de la realidad o al menos este sentido de cosmovisión que tenemos las personas en conjunto. La última causa es la huida de la finitud. Esto quiere decir que nosotros estamos huyendo del dolor, ya sea espiritual, físico o psicológico. Como nosotros sabemos, no puede existir el bien sin el mal, no puede existir el placer sin el dolor, no puede existir el blanco sin el negro. Si nosotros huimos de uno de estos, realmente no podemos gozar del otro o vivir el otro plenamente, si no se comienza a distorsionar y no podemos vivirnos de manera plena. También este punto toma en cuenta lo que nosotros habíamos hablado en otras clases con el profesor, es que nosotros tal vez no somos seres infinitos, tal vez no somos seres que vamos a trascender a algo mejor o que vamos a trascender a un plano espiritual que nos está esperando con los brazos abiertos o que vamos a reencarnar en algo más, sino que simple y sencillamente esta vida va a acabar, va a terminar y nosotros también dejamos de existir. Entonces nosotros, como no somos conscientes de esto, que esta es una de las causas mayores de enfermitudes, ya que nosotros no estamos conscientes de esto, o bueno, realmente sí lo estamos, pero tratamos de no pensar en ello para evitarnos el dolor y el sufrimiento que esto nos acongoja.
Y esto, al ser muy fuerte y de cierta manera desconocido, a pesar de que nosotros como mexicanos nos llegamos a burlar de la muerte, no nos hacemos conscientes de que puede ser que el día de mañana no vayamos a despertar, que el día de mañana nuestro taxi vaya a chocar, que el día de mañana cuando vayamos a comprar despensa nos contagiamos de coronavirus y vamos a morir. No estamos realmente tomando conciencia de eso, sino decimos, ay, gracias a Dios estoy bien, mañana nos vemos si Dios quiere, primero Dios, porque le estamos delegando esta obligación que nosotros tenemos de vivir o de cuidarnos a otra persona, que en este caso sería Dios. Tomar conciencia de las enfermedades y lo que puede llegar a estas enfermedades, o sea, la muerte, y también tomar conciencia de lo que es la muerte como tal, es un camino que nos puede llevar a sanar, a aprovechar esta vida única que tenemos, a hacer más de lo que realmente ya estamos haciendo y realmente valernos por nuestras capacidades e ir hacia esta plenitud de la que tanto les he hablado. Otro aspecto de lo que nos habla este tema es que también no somos conscientes de que la vida no acaba en nosotros. Por ejemplo, si el día de mañana yo llego a fallecer, para mí significaría que el mundo ya se acabó, que el universo se destruyó y que ya no hay más. Pero realmente no puede ser para la persona que me está viendo que el día de mañana sigue siendo igual. Un ejemplo de esto es el famoso atentado del 9/11, que para muchas personas fue el peor día de sus vidas, perdieron muchos familiares, perdieron sus trabajos, vivieron situaciones muy traumáticas. Y en cambio actualmente en el 2020 hay fotos que han surgido hacia el internet donde se ven a personas posando con las torres gemelas cayendo así en llamas, llenas de humo, y que ellos realmente no se dan cuenta, o puede que se dan cuenta y decidieron tomarlo, porque para ellos era un simple martes, era un simple 11 de septiembre, para ellos realmente no se les acabó el mundo y ellos realmente ni siquiera está bien, y supongo que ha de haber personas que no saben sobre este suceso, tal vez personas que viven en lugares donde no hay internet, o que no están muy al tanto de la cultura occidental, y que realmente no saben. Ahora les voy a hablar sobre la clasificación de las enfermedades. La primera es el reductivismo. Esta está muy ligada a lo que ya les había hablado anteriormente, que es cuando nosotros empezamos a reducirnos a ciertas capacidades solamente, cuando nosotros poseemos varias. Esto es básicamente lo que ya les había hablado anteriormente cuando hablaba sobre cómo nosotros nos podemos fragmentar en nuestros tres elementos, que recordándolo es el de la inteligencia, el emocional y el de la corporeidad. Entonces, cuando nosotros solamente nos fijamos en uno, ya no tenemos las capacidades al mismo nivel, sino que unas están sobre otras y realmente eso no nos hace una persona plena o una persona como tal, sino nos vuelve una persona fracturada, una persona que no es íntegra. El segundo es la dinamia. Como podemos recordar, A significa sí y dinamia son capacidades. Un ejemplo de esto son los famosos ninis. Los ninis son aquellas personas que ni estudian ni trabajan. Son personas que no quieren vivir con grandes responsabilidades, que realmente van por la vida siguiendo sus placeres comunes. No tienen nada previsto, no tienen proyectos en la vida, no saben qué quieren hacer, no saben realmente si tienen alguna capacidad que destaque sobre las otras o algún talento oculto. Realmente no tienen ningún sentido en la vida. Están sufriendo ahora sí que una pausa biográfica, ya que ellos no están realizando absolutamente nada. De cierta manera su vida está envuelta en acciones que solamente son para el gozo y que no tienen trascendencia. Un ejemplo de esto sería las fiestas, que realmente puede ser algo muy interesante, algo muy placentero, pero no hay nada más, no hay nada más a futuro, no se desarrolla ninguna capacidad. Su vida está frecuentemente ocupada por ver hacia los demás, comentar la vida de los otros, ver la vida de los otros, tratar de integrarse a la vida de los otros. Por esto no es muy descabellado cuando un nini trata de hacerse amigo de alguien que trabaja o que estudia o que es alguien muy importante dentro de su comunidad, porque ellos están esforzándose en, de cierta manera, estar en su lugar, pero sin todas estas responsabilidades, porque en cualquier momento puede dejar de ser su amistad o su compañero y dejarse. Luego siguen las enfermedades relacionadas a la no consecución de la plenitud personal. La primera, la primera que se maneja es el enmascaramiento. Esto quiere decir que la persona solamente se vive de lo genérico, de algo estereotipado, que no hay nada más de esta persona, que para esta persona es más cómodo vivirse, un ejemplo, podría ser vivirse como mamá, como rockero, como simplemente un estudiante y que se deja de lado lo que él es o lo que ella es, sino es una persona como tal, es una persona íntegra, es una persona que va más allá de estos roles sociales o los roles que esa persona misma se ha impuesto, porque es más sencillo para ellos, es más fácil, es más cómodo inclusive porque así se tienen menos personalidades y ya solamente se vive en ese aspecto. Un ejemplo, otra vez con el del padre, es que por ejemplo yo puedo ser papá y yo me convierto solamente el papá de fulanita, el papá de Luisito, el papá de María y ya no hay nada más de mí y me es más cómodo para mí vivirme en ese sentido. También este tipo de personas
son básicamente como si les dieran un manual de cómo deben de vivirse según este rol y ellos encajan perfectamente. No se salen de la norma, viven su vida de acuerdo a este rol e inclusive sus relaciones suelen ser con personas que están viviéndose igual en este mismo rol y que solamente son este rol y que no son personas como tal. Y ya que la persona carece de un sentido particular de quién es, suelen ser muy manipulables, suelen ser de las personas a las que fácilmente ven un comercial y parece que está destinado hacia ellos, no dudan en comprar o adquirir ese servicio, son personas que se dejan manipular por los partidos políticos, que realmente es más fácil para ellos seguir la corriente y estar en su lugar designado de la sociedad en cuanto a su modelo que ellos han escogido. Luego sigue la impersonalización. Esto quiere decir que la persona ha perdido contacto con la realidad y contacto consigo mismo y se ve unificado a una institución o a algún tipo de grupo social. Un ejemplo de esto que me viene a la mente es el hombre americano. Bueno, el hombre americano que va dirigido hacia la sociedad, que él no se ve como parte de la sociedad, sino él se ve como la sociedad. Él va por las calles gritando, esto es América, hagan América grande otra vez, saquen a las personas negras, saquen a las personas afeminadas, saquen a cualquier persona que no esté dentro de su norma y dentro de lo que él considera es correcto. O sea que él piensa que él es la sociedad, no que es parte de la sociedad. Aquí es cuando nos referimos a que la persona que vive impersonalización deja de ser persona y se convierte en una parte de algo y más que en parte de algo se convierte en ese algo. Puede ser que él se mire como, un ejemplo, si es un director escolar, él no es el director o él no es, no sé, Ángel, el director de UABC, sino que es UABC. O sea que él se vive para ser UABC, él se vive con las mejores intenciones para UABC y deja toda su vida por lado para estar al servicio de UABC. A su misma vez, él no valora lo individual, él no ve el artista, el filósofo, el escritor, la actriz, la modelo, sino que él ve la pasarela, la iglesia, el edificio, la obra de arte, el escrito que se escribió. Luego siguen las enfermedades referentes a la relación comunitaria. La alienación significa vivir en modos no auténticos de relación con otros, que realmente no nos interesa el otro como persona, sino podemos nosotros interesarnos en algo más que nos puede ofrecer o dar esa persona. Aquí no nos interesa tanto el nosotros, sino el yo y el tú, que somos personas distintas, que nosotros podemos llevar inclusive diferentes formas de vida y que no te veo como tal, inclusive no te veo como persona, puedo verte como un objeto del cual yo me puedo aventajar. Esto puede variar en muchas formas. La primera es la utilización mutua. Por ejemplo, que yo tengo una amistad con Pedrito y Pedrito lo que quiere conseguir de mí es que yo le pase las tareas, pero lo que yo quiero conseguir de él puede ser, no sé, que él me dé de su lonche. Aquí es cuando nosotros estamos formando un tipo de vínculo, un tipo, más bien no vínculo, sino una relación que es más bien interesada, que yo trato de conseguir algo de él y él trata de conseguir algo de mí. Y nosotros al vernos como poseedores de cosas y no nos vemos como personas, aquí no hay un encuentro real, sino más bien una relación comercial. Luego está la relación parasitaria. Un ejemplo perfecto de esto sería la película Parásitos, donde una familia pobre quiere aventajarse de una familia rica y ellos están solamente tomando a base de mentiras, a base de diferentes estrategias y los otros nunca están recibiendo nada al mismo nivel que ellos estaban esperando. Luego está la cosificación del otro, de parte de mí hacia el otro. Esto igual se llega a ver en diferentes formas. La primera es la indisponibilidad, donde yo nunca estoy disponible para la otra persona, no estoy para escucharla, no estoy para ofrecerle algo, no estoy para esa otra persona, simplemente yo me alejo de la otra persona y trato de que básicamente que no exista para mí. Luego está la indiferencia, que si el otro existe, a mí no me importa, si se está ahogando, pues ni modo, es su problema, yo trato de enfocarme solamente en mí porque la otra persona realmente me da igual, me es totalmente indiferente. Luego está la acusación, que es básicamente hacerse cargo de otra persona solo para etiquetarle, solo para juzgarle y para realmente no vivirla como persona, sino como que yo estoy para lastimarte a ti. Luego está la reducción del otro a lo cuantificable. Esto quiere decir que yo no estoy viendo a una persona, sino estoy viendo a alguien, no sé, que puede ser muy buen corredor y me puede ayudar a mí, que yo soy futbolista, que estoy viendo a alguien que es muy bueno haciendo sus tareas y que yo como a mí me hace falta o simplemente no quiero hacer tareas, lo estoy viendo como una fuente de tareas, yo que solamente estoy viendo a esta persona como alguien sexual que solamente me puede satisfacer, realmente ya no estoy viendo a alguien íntegro, sino estoy viendo las cualidades que a mí me benefician o lo que yo quiero obtener de esa otra persona. La comunidad es básicamente una estructura de donación mutua, donde ambos nos estamos dando algo y nos estamos afirmando como personas.
Luego está el individualismo egocéntrico. Esto quiere decir, como muchos autores ya han recalcado, la diferencia muy grande entre lo que es un individuo y una persona. La persona es alguien que se vive dentro de sí mismo y hacia afuera, que se debe hacia los demás y que le importan los demás y que también le importa a sí mismo, porque las otras personas lo reafirman a él y él reafirma a otras personas a su vez. En cambio, el individuo es una persona egocéntrica, es alguien que solamente se vive dentro de sí mismo y no le interesan los demás. Realmente no tiene ningún sentido de comunidad, a él no le interesan los demás, él simplemente se ve como alguien, podría ser dentro de una sociedad, pero no se ve como parte de una sociedad, parte de una comunidad, parte de esta estructura de donación mutua. Luego están las enfermedades referentes al sentido existencial de la persona. El sentido existencial se podría decir que es el sentido más importante porque es lo que nos da sentido en este mundo, es lo que a nosotros nos hace conscientes de que somos finitos y que no somos dioses, y de esa manera podemos vivir plenamente nuestra vida. Por eso se suele decir que es la característica más despersonalizante. La primera es la pseudotelia. Pseudotelia viene de fin, o sea que hace referencia a la finalidad, a la finitud, a que deja de existir o llega a su fin. Este tipo de persona vive su vida de inmediato, o sea, no le interesa el futuro, solamente quiere lo que es rápido, lo que es sencillo y lo que puede obtener en su momento. No le importa lo que va a pasar en su vida dentro de 10 años, de 15 años, de 20 años, de 50 o 90 años. Solamente le interesa el aquí y el ahora. Y eso no suele ser siempre algo positivo, ya que si no tenemos una visión del futuro, nosotros no podemos vivirnos plenamente. Aquí se puede dar una perversión de lo que es la libertad, porque no se está viviendo la libertad dentro de la forma en la que deberíamos, en la que es llegar a la plenitud, sino se empieza a dividir a diferentes caminos que realmente no nos llevan a nada, que nos llevan a placeres inmediatos, a actos inmediatos o a cosas que realmente no son trascendentales. Luego está la telia. A es sin y telia es finalidad, fin, deja de existir. O sea que no tiene un fin, que realmente no acaba. Esto se suele decir de las personas que realmente se viven como si fueran a vivir toda la eternidad, como si fueran a vivir hasta que un meteorito destruya la Tierra. O sea que ellos no se ven como con una fecha de vencimiento, como las demás personas lo solemos hacer, que sabemos que no vamos a vivir eternamente a pesar de que lo estamos ignorando. Esta persona rechaza toda creencia sobre lo que llega a ser la finitud. Por ejemplo, inclusive llega a rechazar lo que es Dios, rechaza todo lo teológico porque eso significaría que él va a llegar a un fin de cierta manera. Y una vez cuando se rechaza lo universal, ya no se puede vivir nada de manera verdadera, de manera coherente, pues estamos rechazando una parte vital de nosotros, que es nuestro fin. Así como nosotros hacemos hincapié en nuestro inicio, también debemos hacer hincapié en nuestro fin, porque nosotros vamos en esta línea del tiempo manejándonos y debemos estar conscientes de que en algún punto vamos a llegar a un fin. Ahora les voy a hablar sobre la hermenéutica biográfica de la afirmación. Tenemos que tener en cuenta que hermenéutica significa básicamente saber explicativo o interpretativo. Una vez sabiendo esto, ya podemos inferir que a través del título Hermenéutica biográfica de la información es básicamente interpretar, analizar por qué la información está ahí en cuanto a la biografía de la persona, cuándo es que apareció, por qué apareció y también para qué sirve. Porque muchas veces, por ejemplo, en el tema que les voy a hablar, que es la lectura del síntoma, nosotros tenemos que tomar en cuenta que un síntoma no lo tenemos que curar como tal, sino lo que nosotros queremos curar o tratar es lo que está causando ese síntoma. Como ya dije anteriormente, un síntoma muchas veces puede ser el llamado de auxilio que da el cuerpo, la persona o la psique. Entonces tenemos que interpretar ese síntoma también, el por qué está ahí, para qué sirve y cómo es que le ha ayudado a la persona a sobrellevar su vida. Porque muchas veces nosotros podemos darle origen a un síntoma, pero este síntoma de cierta manera nos ayuda a seguir viviendo nuestras vidas. Puede ser que tuvimos un evento traumático, puede ser que tuvimos alguna experiencia no grata o que simplemente la forma en la que habíamos llevado nuestras vidas no ha sido la mejor. Entonces por eso en primera existe una alteración de alguno de nuestros componentes, perdón. Y después existe ya los síntomas, que son básicamente las manifestaciones de estos desórdenes o alteraciones. Entonces tenemos que ver en primer lugar por qué están esos síntomas ahí y de qué han servido a la persona. También tenemos que tomar en cuenta que en cuanto a la persona, nosotros no vamos a curarla como tal. Tenemos que ayudarla, podemos ayudarla, pero la persona tiene que en primer lugar darse cuenta, tiene que hacer su propia lectura de su propio síntoma. Y para esto la persona tiene que tomar una distancia de sí mismo, verse así como alguien externo, como alguien de afuera, ver su historia y ver las actitudes que lo llevaron hasta pues con nosotros
para ver realmente qué es lo que él se ha estado viviendo, qué él ha sentido, pero sin ese componente emocional que muchas veces, como nosotros ya sabemos, nos puede ver de manera objetiva lo que se está viviendo. En cuanto a la hermenéutica del síntoma, aquí es cuando nosotros empezamos a interpretarlo, porque tenemos que recordar que cualquier acción, cualquier situación, ya sea familiar, social, de pareja, escolar, de trabajo o inclusive en cuanto en la comunidad que estamos viviendo, cualquiera que genere un sentimiento negativo va a causar una reacción afectiva. Entonces, cuando se empieza a hablar sobre síntoma en cuanto a la persona, no se está hablando necesariamente de una enfermedad biológica o de una psicopatología, sino más bien de una alteración de la persona, de una manifestación de que la persona, como ya les había explicado anteriormente, de la que la persona se está viviendo en un punto de desorden y se empieza a manifestar a través de ciertos síntomas. Y por último, tenemos que otra vez recalcar que todo aquello que venga siendo como una alteración, ya sea una enfermedad biológica, una enfermedad en cuanto a la persona, una psicopatología, una enfermedad, todo esto nos puede ayudar para llevarnos a un camino de sanación, porque nos está haciendo un llamado de que nosotros no estamos del todo bien, no estamos llevándonos hacia un camino de plenitud, sino que nos estamos desorientando, estamos viviendo una infirmidad y esto nos permite darnos cuenta y ayudarnos a nosotros mismos a retomar el camino o inclusive si nunca lo hemos tomado el camino hacia la plenitud, empezarnos a ir por ese lado en compañía de otras personas.